de Ford, la automotriz Ford, le afectó cancelar la planta en México. El ingreso neto de Ford Motor Company cayó casi 40% el año pasado debido a un importante ajuste en pensiones y el costo de cancelar una nueva planta en México, informó la empresa. La compañía reportó un ingreso neto de $4,600 millones, casi 2,800 millones menos que el año fiscal previo. Sin embargo, Ford dijo que sus ganancias antes de impuestos alcanzaron los $10,400 millones, las segundas mejores de su historia, mientras que sus ingresos subieron ligeramente a 151,800 millones. Cuando se habla de tantos millones ya me he mareado. Para el cuarto trimestre, la automotriz de Dearborn, Michigan, reportó una pérdida neta de $783 millones comparado con una ganancia de 1,900 millones del año previo. Y ojalá que le hagamos sentir nuestro rechazo, no comprando Ford, y que ojalá más gobiernos y más empresas mexicanas decidan cancelar compra de autos Ford por haber a su vez la empresa cancelado la planta en San Luis Potosí. A ver si así aprenden estos que le siguen el juego a Donald Trump. Y mire, la verdad que también ayer lo mencionaba cuando se anunció desde la Casa Blanca la posibilidad de este impuesto del 20% a las mercancías mexicanas que ingresaran a Estados Unidos, y después me dio mucho gusto leer en Twitter al presidente de Bolivia, Evo Morales, que dice que México tiene que voltear al sur para buscar la unidad de Latinoamérica, y con mucho gusto le comparto. Ayer hablaba de Iberoamérica, este servidor, no solamente de Latinoamérica, y quiero compartir con ustedes el editorial del periódico El País sobre la situación que vive México ante los manotazos de Donald Trump. Dice así: en defensa de México, editorial del País, uno de los más importantes del mundo, la comunidad iberoamericana debe apoyar a un socio acosado por Trump. La cancelación por parte del presidente mexicano Enrique Peña Nieto de su visita a Estados Unidos, inicialmente prevista para el próximo martes, es la única respuesta lógica ante la agresividad que el presidente Trump viene manifestando contra su país y sus gentes, a los que ha acusado en repetidas ocasiones de ladrones y criminales. Muchos sostuvieron que la retórica electoral de Trump pasaría a un segundo plano una vez conquistada la Casa Blanca, inaugurándose entonces, como suele ocurrir en política, un proceso de ajuste entre las promesas de campaña y las limitaciones impuestas por la realidad a la acción del gobierno. Algunos de los que pensaban eso, como el propio Peña Nieto, ignoraron las abundantes señales de que Trump no era un candidato normal y prefirieron optar por una visión benigna y apaciguadora. Es lo que hizo el presidente mexicano, pese a haberse reunido en su residencia oficial en Los Pinos en agosto pasado con el entonces candidato Trump, en una incomprensible y desafortunada visita que no logró su aparente objetivo de lograr que éste desistiera o matizara sus propósitos. No ha hecho falta ni una semana tras su toma de posesión para que se confirme la voluntad de Trump de poner en marcha de forma inmediata y en su más pasmosa literalidad el núcleo duro de sus promesas relacionadas con las que eufemísticamente se denomina control de la inmigración y las fronteras, y que en realidad ampara una agenda racista y xenófoba de la cual México está siendo su primera víctima. La construcción de un muro que separe totalmente México de Estados Unidos, que además pretende hacer pagar a los mexicanos, la amenaza de instauración de aranceles punitivos a sus exportaciones, las presiones a las empresas estadounidenses para que desinviertan en México, o las amenazas de deportaciones de ciudadanos mexicanos afincados en Estados Unidos, son medidas que, juntas, constituyen una agresión en toda regla a México. Trump ha comenzado una presidencia que dice querer dedicar a restaurar la grandeza de su país, humillando repetidas veces a su vecino más débil y más pobre, y amenazándole con una serie de acciones que sin duda provocarán grandes dificultades a los mexicanos. Afortunadamente, los ciudadanos de México no están solos en esta difícil situación. Los alcaldes de las ciudades más importantes de Estados Unidos, secundados por millones de estadounidenses de bien, han manifestado su intención de no colaborar con la política de deportaciones de Trump, incluso si ello significa ser privados de fondos federales. Aunque quiera, México no podrá defenderse solo de la agresividad de un Trump cuya trayectoria vital está marcada por el peor matonismo político y empresarial. Por eso falta una voz alta y clara en defensa de México por parte tanto de Europa como sobre todo de la comunidad iberoamericana de naciones. Porque si todos esos foros regionales y sistemas de cumbres que nos unen a México no sirven para hacer patente la solidaridad con ese país, cabe preguntarse entonces, ¿para qué sirven? Es el editorial del País, que me parece muy importante, adecuado al momento, y que desde esta trinchera aplaudimos. Qué bueno
que se dedica a este editorial a poner las cosas en contexto para una comunidad internacional que ha sido cómplice de Donald Trump por su silencio, porque salvo Evo Morales, ningún otro presidente, ningún otro gobierno ha dicho absolutamente nada. Si me permite ahora, voy con Rogelio Martínez Faz, a quien usted escucha en este espacio Hablar Sin Censura, para saludarlo y para escucharlo. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vicente, gusto en oírte. Pues mira, pues todos queremos opinar sobre esto, ¿no? Y ahorita que te estaba oyendo, pues dije, pues ya te me adelantaste y ya hice toda la información ahí de la nota del país. Y ayer precisamente alcancé a oír del final de tu programa, que estabas entrevistando a Noroña. Sí. Y bueno, pues oímos opiniones de todas las partes, ¿no? Y obviamente esto va a ser historia, querramos o no, va a sembrar un precedente que nos debería también de servir de experiencia, no solamente a los estadounidenses con un nuevo presidente no loco, sino loco y medio, y a nosotros los mexicanos también en qué situación quedamos, o los latinos en general, ¿verdad? Pero yo me inclinaría más por habría que hacer una división entre los varios aspectos, pues para no perdernos en sacar un buen juicio de esto, ¿no? Porque hay que dividir lo político, lo que es lo comercial y lo emocional, que a veces lo confundimos y pues a lo mejor no sacamos a veces las mejores conclusiones. Claro. Pues ya sabemos que pues en lo político pues eso está relacionado con las relaciones diplomáticas, vaya la redundancia, pero muchas veces nos han cerrado las puertas y en ese vaivén pues siempre pues quedamos como perdiendo en esas relaciones y nos imponen algunas condiciones en lo político, pero a veces nuestros políticos de México no tienen ni la capacidad ni la fuerza. Y como tenemos fama de tener políticos corruptos, a veces le da uno pena salir en defensa de ellos. En este caso de Peña Nieto, que unos días antes tenía al país encima sobre el gasolinazo, y ahora porque cancela, lo que estaba oyendo de Noroña ayer, es de que cancela una cita que ya estaba cancelada de hecho por Donald Trump. Ahí tiene razón Noroña, ya estaba cancelada, no le quedaba, hubiera hecho el ridículo Peña Nieto y nos hubiera llevado a todos. O sea, esa cancelación ya estaba hecha. Y ahora unirnos con Peña Nieto en algo que obviamente nosotros lo cruzamos con lo ofensivo. Pero entonces nos viene a analizar que este tipo de acciones de Estados Unidos, pues ya tienen desde hace mucho, tienen pues siglos, vamos a decir, ¿verdad? La historia no lo dice, que ya sea por una razón o por otra, pues salimos perdiendo. Ya nos invadieron terreno, nos quitaron terreno, nos han impuesto acuerdos comerciales donde a veces no salimos muy librados, pero aún así, ante los ojos del mundo, tenemos el beneficio de que nos apoyan, desde siempre ha sido, pero nuestros políticos por la corrupción siempre nos dejan mal parados. Eso es lo que podríamos decir en la historia, ¿no? En lo económico pues tenemos un tratado, lo que es el TLC, que tenemos un mercado el más grande del mundo, que es Estados Unidos, y México pues como vecino inmediato, pues somos por consiguiente una economía atada, y como dicen, ¿no? Si a Estados Unidos le da un resfriado, pues a nosotros nos da pulmonía. Y estaba leyendo ayer en una publicación de México que hay, creo, 30 estados de Estados Unidos que tienen una relación comercial directa con México. O sea, independientemente de que Trump diga lo que diga, y sobre todo ahora con lo que salió la polémica del muro, pues son condiciones que traen empleos a sus estados.
Y entonces ahí es donde la política local, representada por los senadores o congresistas, pues tienen que ver por sus ciudadanos, y no lo van a romper nomás porque un presidente medio loco dice que ahí quedó. Y sobre todo ahora que dice que, como Peña Nieto, que no vamos a pagar el muro, que obviamente no se va a pagar por voluntad, pero sí no lo pueden cobrar, como dice Trump, que sería una barbaridad cobrar, dijo el 20% y no sabemos ni por qué, en base a qué. No, él es un económico arrabatado, no es un especialista en economía, es gandalla, en pocas palabras. Y ahora, pero vamos a decir que lo lleve a cabo. Ya los especialistas económicos están diciendo, bueno, si le van a cobrar 20% a las importaciones que entran en Estados Unidos provenientes de México, pues tenemos que aumentarle el producto, le vamos a aumentar ese mismo por ciento al producto, y se me ocurre decir que vamos a aumentar el 20% a las exportaciones de México, a las Coronas, a la cerveza Corona, a las chelas, man, que los americanos pues les encanta la chela, y con ese 20% pues que se construye el muro si quiere. Ya ves que Lindsey Graham, el republicano de Carolina del Sur, dijo muy mala idea esto del arancel, porque seguridad en la frontera sí, pero eso de joder con los impuestos, muy mala idea, dijo, porque nadie quiere pagar más por el tequila, por las margaritas o por la Corona. Y puso al final en su tweet mucho SAT, o sea, muy triste. Y hasta la gente de su propio partido se le va a echar encima, porque cuando le tocan el bolsillo, y lo he escuchado en repetidas ocasiones de Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, cuando le tocas el bolsillo al ciudadano estadounidense es cuando se encabrona. Sí. Y de hecho, fíjate, hay reuniones, y va a haber una reunión el mes que entra entre congresistas estadounidenses y diputados sobre relaciones comerciales. Y estaba cancelada, y ahora ya la programaron para hacerle más, para agilizarla, a ver qué es las medidas que se van a tomar. Y no, pues es que sabemos, Trump es un psicópata, o sea, tiene el encanto, entre comillas, por seducir a alguna gente, pero ¿sabes si nosotros... qué, Rogelio? Y estoy de acuerdo que es lo que dices que es, pero también hemos caído en ese juego de buscarle el adjetivo más cabrón a Donald Trump, y a veces resbalamos y perdemos el tiempo en eso, y no nos enfocamos en el verdadero análisis con el que nos estás ayudando a hacer, porque por ejemplo escuchaba al expresidente de México, Vicente Fox, no poder decirle a la prensa estadounidense en inglés esta mañana en MSNBC porque ha comparado a Trump con Hitler, y sí hay muchas comparaciones que podemos hacer, pero es una pérdida de tiempo que después termina debilitando nuestra opinión válida de encabronamiento por lo que está haciendo este desgraciado. Sí, y de las tonterías que hace Trump, por ejemplo, cuando anunció que iba a poner lo del muro, lo hace en el Departamento de Seguridad Nacional, en una conferencia de prensa. En ese Departamento de Seguridad Nacional es donde se hacen todos los planes contra los terroristas. O sea, lo hubiera hecho en el Departamento de Migración o algo así. O sea, que ese señor no sabe ni dónde está parado. Entonces, podríamos decir que no nos tenemos que mortificar tanto por las tonterías, como los dice, porque no sabe ni dónde está parado, pero sí nos ofende, y nosotros como que nos gusta que nos ofendan para sacar el nacionalismo. Ahora, apoyar a Peña Nieto cuando el mes que entra viene otro gasolinazo, ¿en qué posición vamos a quedar nosotros los mexicanos? Defendiendo un presidente que nos está dando también, y otro que nos está insultando, ¿verdad? Imagínate qué importante lo que estás mencionando, Rogelio Martínez Faz, porque en esa situación está el mexicano en México. Y ya te voy a contar la que yo veo del mexicano en Estados Unidos, pero el mexicano en México, apoyar o respaldar o no el gobierno que les va a clavar otro gasolinazo a inicios de febrero, y otro, y otro, y otro. Por eso yo decía ayer que si Peña Nieto realmente quiere una unidad como ha pedido, pues necesita revertir lo del gasolinazo, calmar las aguas a nivel social, para que entonces sí se le apoye en estas negociaciones que pronostico serán agrias y
en un descuido por ahí nos harán tomarnos un trago amargo que vamos a pagar los de abajo. Sí, ahora, todo esto nos confunde porque obviamente pues tenemos que buscar el equilibrio de un buen razonamiento. Sabemos que la migración lo hacemos a veces nosotros por necesidad, pero las inmigraciones también son un problema, acarrean problemas. El hecho de que yo emigre por necesidad no quiere decir que a donde yo voy alguien está obligado a recibirme. Ayer también oía a Noroña que decía que nosotros pagamos impuestos aquí en Estados Unidos y que por eso tenemos derechos, es entre comillas derecho. O sea, hay que pagar impuestos con o sin papeles. Pagar impuestos es como tener derecho de piso, porque nuestros hijos van a ir a la escuela, les van a dar lonche, los va a llevar el autobús, voy a tener luz eléctrica en la calle, banqueta, policías, bomberos, y no voy a decir, no pago impuestos porque no me dan los papeles. No, o sea, pagar impuestos hay que pagarlos, y hay que invitar a nuestra gente que haga sus declaraciones de impuestos, para no tener esa excusa, porque es la que va a utilizar Trump, y no saber caer en tonterías de que si no me das no te doy. Estamos interesante aquí, que menciones eso, y ayer precisamente estaba leyendo un analista político que decía, está pecando de ciego Donald Trump, porque la inmigración indocumentada se acabaría si vendiéramos, entre comillas, las visas. Imagínense cuánto dinero entraría si le permites a un inmigrante, en lugar de pagarle al coyote, que pague por su visa y que venga a trabajar legalmente a Estados Unidos. Y por ahí este analista le dejaba esa sobre la mesa a Donald Trump. Pues si quieres acabar con la inmigración indocumentada, no construyas un muro que te va a costar miles de millones de dólares. Mejor, al contrario, métele a las arcas del gobierno miles de millones de dólares y véndele las visas a esos que genuinamente quieren venir a trabajar duro a Estados Unidos. Pues sí, estamos hablando, o sea, entre más se restringe el paso, por ejemplo, si antes íbamos y veníamos a ver la familia allá, en cuanto empieza a creerse el muro, pues como ya no puedo ir y venir tan fácil, pues mejor me traigo toda la familia. Y en que empezó a hacer el muro originalmente, así como lo estamos viendo ahorita, fue Bill Clinton. O sea, casi un dios para muchas familias hispanas, porque hubo bonanza económica y en su momento fue muy conveniente ser hipócritas, dar la espalda, a pesar de que se estaba construyendo el muro con México. Sí. Y fíjate, en cuestión de ahorita que los medios, pues todo corre tan vertiginosamente y tan rápido, y de todas las fuentes. Si recorremos un poquito sino mucho a la historia, cuando Estados Unidos le inicia la guerra a México, pues el telégrafo fue el en aquellos tiempos era cuando se inventó el telégrafo, y los únicos que tenían acceso a ello pues eran los políticos. Y tras ese medio, cuando fue el presidente James Knox Polk, utilizó ese medio para dar a entender que México le estaba violando su territorio a Estados Unidos cuando ellos habían invadido México. Y entonces toda la sociedad estadounidense dijo, sí, vamos por ellos. Y fue como a través de esos medios de comunicación justificaron la guerra contra México. Y si tú has ido a Indianápolis, en el centro, en la plaza principal que tienen ahí, tiene unos monumentos. En uno de sus luchas heroicas tiene la guerra contra México. Lo plantean como un acto de heroísmo. Así es. Oye, sí. Rogelio, yo te decía que también hay que hablar de los mexicanos de acá de Estados Unidos, que muchos no estarán de acuerdo en cerrar filas para respaldar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por todo lo que se ha dicho y por todo lo que hemos criticado en muchas ocasiones tú, en muchas ocasiones yo, desde estos cámaras, desde estos micrófonos. Pero creo que en medio de la crisis también tenemos que sacar algo nosotros al jugar este juego. Porque estos cabrones, permíteme decirlo así, de los dos bandos, pero sobre todo hacia México me quiero referir, estos cabrones se han hecho de la vista gorda, han dado la espalda cuando ha habido uno y otro operativo de inmigración,
cuando ha habido redadas. Así que no nos vengan con la cantaleta de que, miren, cabrones, nosotros los vamos a defender en los consulados. ¿Y dónde han estado los consulados cuando ha habido redadas y cuando ha habido más de uno que no puede mandar su familiar a México porque murió? ¿O dónde están los consulados para hacer de puertas abiertas cuando la gente está encabronada porque los tratan con la punta del pie? Por eso también tenemos que ser inteligentes los mexicanos acá en Estados Unidos para entrarle al juego y sacar algo que nos convenga, porque no nos pueden hacer la misma una y otra vez. Y por eso hablo también de los líderes que tenemos muchas veces de papel o de foto, que se quedan callados ante esta situación que estoy mencionando, porque no creo estar exagerando, no creo estar mintiendo cuando digo que esto no llegó por Donald Trump y ahora resulta que todos vamos a salir a defender a los migrantes. ¿Y dónde han estado toda esta bola de ojetes en todos estos años? Bueno, se estaba tratando en México cómo ayudar. Se está haciendo un plan, supuestamente, que ya lo tenían de tiempo, de asistencia a los mexicanos en el extranjero. ¿Nosotros participamos? Sí, no, pero los consulados están limitados. Esos arreglos son políticos de diplomacia y no se han movido. Lo único que mandan es asistencia, pues casi como consejería, después de que les ruegan en los consulados. Cuando ya se hace público un caso en particular, entonces sí salen al rescate. Pero hay algunos que sí han hecho una buena labor y no tienen la capacidad de llegar más. Yo me recuerdo a Pastrana, sí, que iba a las cortes, iba a las prisiones a buscar a la gente, saber, no sé hasta ahorita qué tanto están desarrollando esa actividad. Pero algo tenemos que sacar de esta situación, a eso me refiero, Rogelio, y no solamente cegarnos con la idea de Donald Trump, que sí es una mentada de madre lo que está haciendo, sino también jalarle la rienda a esos políticos que ahora nos piden unidad, que nos ofrecen migajas. No podemos salir así a ojos cerrados, con los brazos abiertos a apapacharlos, ¿no? Sí, para terminar, Vicente, te mencionaba a Paul, el expresidente de Estados Unidos, porque a base de esos medios de comunicación antiguos ganó terreno. Pues ahora los medios de comunicación, las formas de comunicación son los que van a destruir a Trump. Esos van a ser. Él solo se va a dar en el pie. De hecho, Stephen Bannon, este hombre de posturas hasta racistas, que es uno de los principales asesores en la Casa Blanca de Donald Trump, dijo que los medios de comunicación deberíamos mejor callarnos. Pues no nos vamos a callar, por pequeños o grandes que sean los medios de comunicación. Debemos de hablar más fuerte que nunca para informar honestamente a la comunidad, porque no puedo decir que objetivamente, porque pues damos nuestra opinión y esa es subjetiva desde esta trinchera, pero honestamente informarle a nuestra gente de lo que está ocurriendo, porque lo peor que podemos hacer los medios de comunicación es eso, callarnos. Sí, y precisamente creo surgió una opinión ya de los medios de comunicación aquí, de las más grandes cadenas, de no ir a esas conferencias de prensa cuando esté ese tipo ahí hablando. Si quiere, que vaya donde ellos lo soliciten, que ya está bien, ¿verdad? Claro. Mi querido Rogelio Martínez Faz, te esperamos el lunes. Claro que sí, gracias por el tiempo, disculpas. Gracias, Rogelio, y quiero también compartir una opinión que me llamó mucho la atención de Marta Anaya, que escribe al Ajero para 24 horas, el diario Sin Límites, que me parece que vale la pena compartir. Dice: en el medio diplomático no cabe duda, el canciller Luis Videgaray está en la lona. Fue noqueado otra vez por un tuitazo de Donald Trump. Ciertamente no es para regocijarse. Esta historia se lleva entre las patas al país entero. Pero sí queda claro a quienes laboran en y para la Secretaría de Relaciones Exteriores que urge reforzar el área diplomática. Cuando los lenguajes son incomprensibles, el librito dice que hay que acudir al lenguaje diplomático, recuerdan internacionalistas. Y en mente tienen a varios personajes que podrían encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores en estos momentos tan complicados, o cuando menos arropar, si es que se les hiciera caso, a su actual
actual titular. El nombre que más nos mencionan para encabezar la Cancillería o para dirigir las acciones a seguir frente al gobierno de Estados Unidos en estos momentos es el de Bernardo Sepúlveda Amor. Sepúlveda fue embajador de México en Estados Unidos y canciller en el sexenio de Miguel de la Madrid entre 1982 y 1988, y a quien le tocó lidiar con Estados Unidos por el tema de Contadora para evitar la intervención de Estados Unidos en Nicaragua y de la invasión estadounidense a Panamá. Actualmente es miembro de la Corte Internacional de Justicia y es uno de los diplomáticos más respetados a nivel nacional e internacional. Otros nombres que nos han citado para reforzar la Cancillería son el de Jorge Montaño, quien también fue embajador de nuestro país en Washington y representante de México ante la ONU en 2 ocasiones, y el de Andrés Rosenthal, diplomático de carrera, embajador eminente, subsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En busca de solidaridad internacional, la intención de algunos funcionarios dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores es convocar a la solidaridad internacional. Tienen en mente a naciones como España, nuestra madre patria, a quien tanto se ha apoyado económicamente en los últimos sexenios, y algunos países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Chile. Fuera de ellos, es difícil que México encuentre posturas de solidaridad, pues nuestra nación abandonó su política exterior nacionalista y solidaria con América Latina y o los considerados países tercermundistas desde la época de Salinas para abrazarnos a Norteamérica. Expulsados ahora de la tierra prometida, nos tomará años retejer relaciones de confianza y de solidaridad, pero habría que hacerlo. Cuando más lo necesitaba, Enrique Peña Nieto canceló por razones de agenda y con un pie en el avión su participación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que tuvo lugar el martes y el miércoles de esta semana en la República Dominicana. Fue no solo un desprecio, sino algo más grave, un error. Ayer el mandatario boliviano Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter: hago un llamado a nuestros hermanos mexicanos a mirar hacia el sur, más hacia el sur, construir juntos unidad con base en nuestra identidad latinoamericana y caribeña. Y de obsequio, dice, de Jesús Silva Herzog, para cerrar la columna, estaba cantado el insulto de Donald Trump. Los únicos que no lo veían eran quienes creen que cerrar los ojos es prudencia. Regreso para cerrar después de esto. Avanzando a través del poder de la información, sin censura, con Vicente Serrano.